Bernardo. Muy bien. El 14 de abril hay otro hermano entrando. Muy bien. Hay otro hermano entrando. Ok. Parece que vamos a empezar a las 8:05 y no a las 8:04. También es solo más o menos. Muy bien. Muy bien. Entonces, más una vez, unas buenas noches a todos y a todas y qué bueno que estamos todos juntos aquí en este encuentro por medio de Zoom. En este lunes de Semana Santa, día 14 de abril 2025. Y estamos todos juntos para una hora de reflexión sobre nuestra identidad, am, primeramente como seres humanos, ¿no? Segundo, como seguidores de Jesús, porque gracias a nuestro bautismo seguimos a Cristo, ¿no? Y tercero, como miembros de la Iglesia Episcopal en México, como hermanos y hermanas católicos que somos y miembros de la Iglesia Episcopal en México. Lógicamente que son temas muy, muy grandes, pero quiero tocar más o menos en todos ellos, porque forman parte de un conjunto, ¿no? Que tiene que ver con nuestra identidad. Nosotros seres humanos, y ustedes saben eso tal vez mejor que yo, nosotros seres humanos am, no nos identificamos exclusivamente con una característica, tenemos varias, ¿no? O podemos también decir que tenemos varias o gozamos de varias identidades. Primeramente, como seres humanos, miembros de la familia humana en este planeta y no en otro, ¿no? Como seres humanos más de una vez. Y segundo, también importantísimo que es para nosotros, el hecho de que seguimos a alguien, seguimos a Jesús, que es el Hijo de Dios, o entonces el rostro, y eso es muy lindo, el rostro humano de Dios, presente entre nosotras, nosotros y nosotras, ¿no? Que nos revela el amor incondicional de Dios. Eso es muy lindo. Y lógicamente nosotros vivimos eso de una forma histórica, concreta, ¿eh? Y de una manera histórica, concreta. Hay alguien. Ok, gracias, Eric. Buenas noches para ti también. Ok. Am, Vivimos eso de una manera histórica, concreta, ¿no? Con los pies en el suelo, la tierra, miembros de una comunidad específica. De mi parte, yo vivo aquí en Mérida, para algunos de ustedes también. Algunos y algunas de ustedes vivimos aquí en Mérida, otros viven en otras partes, vivimos en México, ¿no? Entonces, como iglesia episcopal en México. Y eso es muy lindo también y es parte de nuestra identidad. Vamos a empezar con un texto del Evangelio que fue el texto de ayer Domingo de Ramos, ¿eh? Pero ayer leímos el texto de Domingo de Ramos de Lucas. Ahora vamos a leer de Marcos. Cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús llamó a dos de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente y tan pronto llego encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los dos seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y unos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando a este burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos los dejaron ir. Entonces llevaron el burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino.
Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban, Viva el Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David, vive Dios que está en los cielos. Bueno, hay varias cosas que tenemos que decir aquí, entonces nos vamos a poner en contexto. Nos vamos primeramente a poner en contexto. Y el contexto es realmente un pueblo, una nación, digamos, el pueblo judío, la nación Israel, que espera la liberación de la opresión del imperio romano. Y entonces esta nación espera la liberación y, lógicamente, como obra de un nuevo David. El rey famoso para este pueblo fue el rey David. Y fue el rey que dio identidad al pueblo judío. Y ahora este pueblo que se siente bajo el jugo de Roma, oprimido por el imperio romano, este pueblo, esa gente, sobre todo los más humildes, los más pobres, aspiran liberación. Y lógicamente que esperan un nuevo David. Y para los seguidores de Jesús, discípulos, discípulas, ellos miran a Jesús como el nuevo David. No, no debemos pensar que Jesús entró en Jerusalén con miles y miles de gente que ya lo estaban esperando, con mucha fiesta y mucha música y no sé, aquí llega el nuevo rey. No, fue el grupo de sus discípulos, discípulas que vinieron con él, ¿no? Del norte, Galilea, tierras del norte, del norte, área o tierras de gente muy pobre y muy humilde. No estamos hablando de gente del centro del país o entonces de gente de Jerusalén, que era el centro de comercio, centro de cultura, de religiosidad. No estamos hablando de gente de allá, estamos hablando de gente del norte, Galilea, que viene con Jesús a Jerusalén, que es la ciudad santa, que es el centro de toda la vida del país o de este pueblo, ¿no? Y es allá que esperan la llegada del nuevo rey David. Y es por eso que Jesús va allá. ¿Eh? Tal vez Jesús va allá esperando ser instalado, coronado como rey David. Entonces tenemos aquí una visión apocalíptica o una visión escatológica. La gente realmente esperaba un Mesías y un Mesías religioso y político al mismo tiempo. Y Jesús va. Ahora, no debemos pensar que era toda la ciudad. Un pequeño bando de gente, de amigos y amigas de él, este profeta de las calles que llega del norte, que andó por acá, por allá, activando sueños en la mente y en la vida de la gente humilde y la gente pobre. Y lógicamente que todos lo aclaman. No entra en la ciudad santa montado en un caballo blanco como los grandes políticos entraban en sus ciudades, para que fueran aclamados por la gente. No, no es una entrada triunfal en el sentido de un rey mundano o de un rey de un imperio. Es una entrada muy humilde. Él va montado en un burro, él va montado en un animal de carga. ¿Mm? Y la gente que está allá con él, esta gente humilde, bueno, tienen sus capas, sus mantos, ponen por la calle para que el burrito camine por arriba y todo más. Hacen una pequeña fiesta. Pero dos cosas están todos. Todos están esperando un nuevo Mesías. Y este nuevo Mesías realmente es el nuevo David. Y porque estamos hablando de David, la gente espera un Mesías
político y religioso al mismo tiempo. Y es un acto de anti-imperio, anti-imperio romano. Entonces, este nuevo David, este nuevo Mesías, viene o llega para realmente destronar, poner abajo de sus alturas o tronos, no, los políticos de este tiempo, los políticos romanos, y también los jefes del templo, porque ellos estaban unidos, ¿no? Había una alianza entre los políticos romanos del Imperio Romano y los jefes del templo para mantener la paz entre el pueblo, una paz que implicaba opresión, implicaba la opresión de mucha gente, la pobreza de mucha gente, la miseria de mucha gente, sobre todo de la gente del norte del país, ¿no? Porque Jesús es del norte, ¿no? Ahora, hay algo simbólico que Marcos escribe después. Es que Jesús entra en Jerusalén y el primer lugar por donde Jesús va es al templo. Tal vez, no sabemos al serio, al cierto, pero tal vez Jesús esperaba ser coronado Mesías y rey David, el nuevo David, y por los jefes del templo, los sacerdotes del templo, las autoridades del templo. Pero no acontece eso. Jesús va al templo y él mira por todos los lados y no ve a nadie. El templo está vacío. Y Marcos escribe, y como ya era tarde, ya era muy tarde. Estamos hablando solo, no solamente, no exclusivamente a nivel de hora, como ya era noche, ya era muy tarde durante el día, ya era como la noche. Ya era tarde para mucha cosa. Ya era tarde para convencer las autoridades del templo que Jesús era el verdadero Mesías. Jesús entonces deja el templo y va para Betania y lleva sus discípulos. Este es muy fuerte. Este es muy fuerte porque Jesús aquí da las espaldas al templo. Jesús da las espaldas al templo. Porque el templo primero da o dio las espaldas a Jesús. No hay nadie en el templo para recibir a Jesús. Las autoridades del templo no están allá. El templo está vacío. Ya no hay nadie allá. Y se nota que Jesús ni tampoco siente la presencia de Dios en el templo. Jesús deja el templo y va entonces para Betania. Betania, tierra de pan y tierra de aflicción. Betania, donde Jesús tiene varios amigos, varios amigos, sobre todo Marta, María y Lázaro. Eso es muy significativo porque hoy, muchos hermanos y muchas hermanas ya no encuentran a Jesús, o diría yo, ya no encuentran a Dios en el templo, ya no encuentran a Dios en los templos del mundo. Y estoy hablando de los templos cristianos, católicos del mundo. Hay muchos hermanos y muchas hermanas que van al templo y ya ves muy tarde. No hay nadie allá para darles las bienvenidas. No hay nadie allá para darles un abrazo de aceptación, de amor. Estaba escuchando hace días un amigo hablando y él
me estaba hablando, yo fui al templo a confesarme y el sacerdote me puso en la calle. Interesante, ¿eh? Y estamos allá, estamos allá. Jesús entró en el templo, miró por todos los lados y ya era muy tarde. Y entonces él fue para Betania. Y hay muchos hermanos y muchas hermanas que ya están a dar la espalda al templo porque no se sientan en su casa, en el templo. Y entonces van para Betania. Betania es la casa de los amigos y de las amigas, de las y los que los reciben bien, que los aceptan, que los aman, que ponen la mesa con comida y vamos a comer juntos ahora. Vamos a compartir lo que está sobre la mesa como gesto de solidaridad. Eso es muy lindo. Y es allá, en estas casas de los amigos y de las amigas, ¿no? Que muchos hermanos y hermanas encuentran a Dios. Ya no es en el templo, ya no es en el templo. Tal igual como Jesús. Y yo pienso, queridos hermanos y queridas hermanas, que estamos en un tiempo de cambio muy grande, ¿no? Y no es un tiempo de unos pequeños cambios aquí y allá, no, es un cambio de paradigma. Estamos entrando en un tiempo o en una era, como quieran ustedes, de cambio de paradigma, paradigma humano. Más que jamás estamos conscientes hoy que los seres humanos, personalmente, cada una, y los seres humanos como comunidad humana, estamos en proceso de destrucción y construcción. Y basta ver lo que está pasando en nuestro mundo, alrededor de nosotras, nosotros, nosotres. Basta ver lo que está pasando en el Medio Oriente, basta ver lo que está pasando aquí en las Américas, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Basta ver todo eso. Y basta ver lo que está pasando en Europa, basta ver lo que está pasando en África. Y cuando nos miramos a nosotros mismos y nos miramos en el espejo y somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que algo está aconteciendo de muy profundo. Estamos empezando un cambio muy profundo. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir ser humano hoy, en pleno siglo XXI? Después de todo lo que se pasó en el siglo XX, sobre todo con las dos guerras y mucho, mucho más. ¿Eh? Y también lo que se pasó en el inicio del siglo XXI y como símbolo de eso, nosotros tenemos las Torres Gemelas, en la destrucción de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Como símbolo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir ser humano hoy día, en 2025? Ser humano en relación a mí mismo, a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. ¿Qué quiere decir ser un ser humano en relación con mi propia historia? Nosotros hoy vemos algo que nunca habíamos visto antes, que es un espacio vacío muy grande entre padres y hijos, hijas, que casi que hablan un idioma, casi que ya no hablan el mismo idioma, ya no es el mismo pensamiento. Siempre ha sido así un poquito, pero hoy día más que jamás, ¿no? Y lógicamente, ¿qué quiere decir ser humano en el contexto social donde yo vivo?
Ustedes saben que hay mucha gente que vive con mucho miedo hoy día, con depresión. Hay mucha gente con depresión. Por favor, hay pastillas antidepresivos por todo el lado. Hay montones miles y miles de personas que realmente están deprimidas, súper estresadas, desgastadas. El contexto social, lo que se está pasando, les da miedo. Hay otros que están como que perdidos, no saben para dónde ir y realmente se anestesiaron. No están ni tampoco vivas ni tampoco muertas. Van y viven su vida. Bueno, hay empleo, si hay un empleo seguro, qué bueno, pero porque muchas veces, la mayor parte de las veces, el empleo ni tampoco seguro es, ¿no? Empleo y llegan a la casa, un poco de tele, comer, cama, empleo, la casa, un poco de tele, comer, cama, de repente llega el sábado, las cosas en la casa, el domingo, visitar papá, mamá, los niños para acá, para allá, lunes ya llegó, empleo, llegar a la casa, un poco de tele, comer, cama, y es eso. Y abres los ojos, ya tienes 60 años de edad o 70 años de edad, ya sufres aquí, ya sufres de allá, y la vida se resume a eso. Y hay mucha gente a sufrir por eso. El ser humano en relación a la utopía, a los sueños. ¿Con qué soñamos nosotros, seres humanos, hoy día? Soñamos en tener un coche, soñamos en tener una casa, soñamos en mantener nuestra salud, porque si me quedo enfermo y no tengo dinero, no tengo seguro médico, será un desastre. No son sueños realmente muy grandes, no son sueños realmente que tienen un impacto en la sociedad. Son sueños a la medida de cada uno y cada una, punto final. Y hay mucha gente a sufrir por eso también, porque para mucha gente, aunque sean sueños pequeños, son sueños que para mucha gente no son posibles. Hay mucha gente que no puede comprar una casa. Y si esa persona se atreve a comprar una casa, sabe que va a pasar toda su vida endeudada, con deudas a pagar. Hay mucha gente que tiene muchas deudas. Las tarjetas de crédito están llenas. Y hay mucha gente que tiene miedo que Copel venga a la casa a buscar las cosas porque hay mucha gente que no paga Copel en el fin del mes. Yo lo sé. Entonces, no, y eso solo crea estrés, depresión, ansiedad. Y vamos viviendo día tras día, y vamos viviendo a la semana, al mes, esperando siempre que el salario que nosotros ganamos, que siempre es poco, dé para pagar las deudas hasta el fin del mes. Si no, bueno, porque las tarjetas de crédito ya tienen mucho allá. Uf. Y eso no es solo aquí en México. En los Estados Unidos es igual. La clase social media es cada vez más pequeña, está a ser reducida, cada vez más pequeña. Y eso está creando una ansiedad, una depresión general en las personas. Y las personas tienen que aprender a convivir con eso. Lo que implica que de una manera u otra, más tarde o más tarde, temprano o más tarde, eso tiene que salir y sale en enfermedades, trastornos mentales y enfermedades físicas. Y la enfermedad espiritual más grande de todas, no la indiferencia, el olvido. Ya no quiero saber de nada, no quiero saber
de nada, no, que no me hablen de nada. eh, no, porque siempre cuando escucho las noticias son malas noticias, las cosas no van bien, los precios de todo están a subir. No, yo quiero solo vivir mi vida, mi pequeña vida, con uno, dos, o tres o cuatro amigos, trabajar, trabajar. Y hay mucha gente que tiene dos empleos, trabajar, trabajar, trabajar para pagar las deudas, ¿no? Y vamos a ver cómo será para el próximo mes. Una de las cosas más importantes y que duele mucho, mucho, mucho a mucha gente es que ya son personas que ya no son capaces de soñar, ya no son capaces de soñar con la utopía de una sociedad mejor. Y eso, podemos hablar de eso también. Eso es válido para los Estados Unidos, Canadá, estos países que decimos son los países del primer mundo. Eso ya casi, ya no existe. El primer mundo ya no existe. O entonces existe para una clase de gente muy pequeña, muy poca gente. Una clase de gente muy, muy pequeña que con el tiempo es una clase de gente que se está alejando de la realidad de la mayoría de la gente. Entonces vemos también el gran espacio vacío, el abismo que existe entre las clases sociales, donde la clase rica es cada vez más rica y más pequeña, la clase media cada vez menos media y más pequeña, y la clase pobre inmensa, y la clase que vive en la miseria también extremadamente grande. Es nuestro mundo. Seres humanos construyendo identidad. ¿Cómo podemos construir identidad en un mundo así como el nuestro? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico? Ustedes saben que hay gente que no tiene ni tampoco tiempo para pensar en estas cosas. Obispo, yo no paso de una máquina de trabajo, yo no paso de mano de obra. Sí, soy papá de mis hijos porque tengo dos hijos, pero mal los veo y mal paso tiempo con ellos porque realmente no tengo tiempo. ¿No? Los veo en la mañana, los veo en la noche y vamos a la cama, dormir porque ellos tienen escuela, yo tengo también mi empleo y no hay tiempo. El tiempo es poco con ninguno. Y cuando hay tiempo, casi que estamos hablando un idioma diferente. Ya no nos conectamos tanto como antes, como yo me conectaba con mi mamá o con mi papá Lalo, antes. se ¿Eh? oye tu micrófono. Entonces, ¿dónde se encuentra la fuente de mi identidad? Para mucha gente ya no es la familia, para mucha gente es el trabajo. Trabajo para ganar dinero y para comprar las cosas con las cuales estoy soñando y que necesito, como una casa, un carro, poco más de ropa, una ropita mejor, pero tengo que trabajar duro para eso. Y ahora nosotros tenemos algo, digamos, particular. Y nosotros hicimos la opción para seguir a Cristo, gracias a nuestros papás, ¿no? Que nos llevaron a la pila del bautismo, pero ahora como adultos, ¿no? Nosotros decidimos seguir a Cristo intencionalmente, no convencionalmente, pero intencionalmente, con intención, como gente adulta y libre, responsable, nosotros decidimos seguir a Jesús. Pero aquí tenemos que ver qué Jesús sigo yo y qué Jesús seguimos nosotros, nosotras. Bueno, para algunos y algunas, el Jesús de nuestros papás, el Jesús de la institución,
Tal vez Jesús de un bautismo, de una misa de bodas, el Jesús guiante de socorro, cuando las cosas van mal, me acuerdo de él y me pongo a hablar con él para que me ayude en mi aprieto y todo más. ¿O es realmente el Jesús de los evangelios? ¿Es el Jesús de los evangelios o es el Jesús de la institución llamada Iglesia Católica? Y no me refiero específicamente o exclusivamente a la Iglesia romana. Puede ser Iglesia Católica Episcopal, Iglesia Católica Anglicana, Iglesia Católica Romana. ¿Eh? ¿Qué Jesús sigo yo? ¿Es un Jesús que yo conozco personalmente? ¿Es un Jesús que yo conozco personalmente? ¿O es un Jesús, el Jesús de los curas, de los obispos, del clero, el Jesús de los sacramentos? ¿O el Jesús de las convenciones sociales, como cuando voy a la misa, a la boda de mis amigos, escucho al cura hablar de él? Porque tenemos que pensar una cosa, la institución clerical no es la totalidad de la iglesia. Entonces, el Jesús que nosotros seguimos es el Jesús de la iglesia, pero iglesia como comunidad. Entonces, pertenezco yo, formo yo, soy parte de una comunidad o no, porque es allá que voy a conocer a Jesús. No es solito en mi casa leer los evangelios, que ayuda tremendo, lógicamente. Y orando, meditando, que ayuda tremendo. Pero hay también la parte social, porque Jesús llega para construir comunidad. Por eso que tiene sus discípulas, sus discípulos, la gente que lo sigue. Jesús no fue alguien que se cerró en un monasterio solito, como un ermitaño, no sé qué. No, Jesús fue una persona de sociedad en el sentido, vivió con gente, habló con gente, comió con gente, convivió con gente. Entonces, y es allá que encontramos a Jesús. Eso es importantísimo. Estas dos partes, ¿no? Entonces, y es la iglesia que nos ofrece Jesús. No hay Jesús sin iglesia en el sentido que hay dos personas esperando, en el sentido que ya entraron, en el sentido que es la iglesia que nos ofrece Jesús. Los evangelios son fruto de las primeras comunidades. No hay Jesús sin la iglesia. No hay iglesia sin Jesús. Jesús no es exclusivamente mi Salvador o mi Señor. No, Jesús también es nuestro Salvador y nuestro Señor. Eso es importantísimo. ¿Cómo estoy a vivir todo eso? ¿Cómo estoy a vivir todo eso? Por eso que digo siempre, ¿no? Y esfuerzo esta idea de que la comunidad es el primer sacramento de Cristo. Cuando dos o tres están allá reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de usted. Si no hay comunidad, no podemos celebrar sacramentos. Los sacramentos son primeramente la celebración de Cristo en comunidad, con la comunidad, para la comunidad. Si no hacemos eso, entonces estamos produciendo sacramentos. Estamos
somos productores de cosas y nos transformamos en funcionarios de una multinacional que produce sacramentos que son después consumidos por la gente individualmente. Y la gente hasta que paga por ellos. Ay, padre, quiero un bautismo para mi niño, con, mi- con mis papás y todo más. Si no hay comunidad, ¿por qué estamos haciendo eso? Entonces, ustedes que vean, eso es importante porque es la comunidad que nos ofrece a Jesús, que nos ofrece Cristo, porque los evangelios son el testimonio de la vida cristiana de las primeras comunidades, el testimonio como esa gente siguió a Jesús. Entonces, del Jesús de los evangelios o el Jesús de la iglesia, claro. Pero aquí tenemos que tener en mente que realmente el clero no es la totalidad de la iglesia. La Iglesia Católica no son solamente los obispos y los presbíteros y presbíteras y los diáconos y diáconas. La Iglesia Católica somos todos, todas y todes, nosotros, nosotras y nosotras, como bautizados en Cristo el Señor. Eso es importante. Y por el bautismo, nosotros somos incorporados en Cristo. Recibimos también el don de su Espíritu. Entonces, toda la iglesia, clero y laicos, toda la iglesia que goza de la presencia del Espíritu del Señor. No solamente el clero. El clero tiene la función de presidir, no de poseer, de presidir al caminar de la comunidad. Eso es importantísimo. ¿No? Porque realmente no puede haber clero sin la comunidad. Un presbítero o presbítera no es ordenado presbítero o presbítero para su mami o para su papi, no, para la comunidad, para el servicio de la comunidad, lo que implica que la comunidad tiene que existir, porque si no hay, entonces, porque te estoy ordenando. Si no hay comunidad, porque te estoy ordenando. Y cómo las primeras comunidades contextualizaron la presencia de Cristo, nosotros somos también llamados a hacer lo mismo. No solo que Cristo seguimos, pero cómo actualizamos Cristo, cómo lo contextualizamos, cómo vivimos este Cristo en el año 2025 aquí en México. Eso es importantísimo. Eso es importante. Y eso es seguir el mismo ritmo, digamos, o la misma hermenéutica de las primeras comunidades. Como las primeras comunidades contextualizaron Cristo en la vida de ellas, en el caminar de ellas, también nosotros somos llamados a hacer lo mismo. ¿Y cuáles son nuestros retos hoy? ¿Cuáles son nuestros retos hoy? No, con que nos confrontamos hoy para que realmente pongamos Cristo allá o entonces para que realmente vivamos Cristo de una manera actualizada. Bueno, tenemos los evangelios como guía, guía hermenéutica, como hermenéutica. Es allá que vamos a buscar, ¿no? Nuestro alimento. O entonces, para usar otras imágenes, es allá que vamos a buscar nuestros lentes para mirar, para comprender la realidad en que vivimos hoy y saber responder
como seguidores y seguidores de Jesús. El primer reto es el reto del imperio y del patriarcado. Es igual al tiempo de las primeras comunidades también. Ellos tenían el imperio romano. Entonces, todos los evangelios y hasta las cartas también, las cartas de Pablo y las otras, pueden ser vistas, pueden ser leídas como literatura anti-imperio. Jesús tenía una causa. Jesús tenía una causa. La causa de su vida era la implantación del reino de Dios, no del reino romano, no del reino romano, no del imperio romano. Jesús no llegó para confirmar la presencia del imperio romano en nuestras tierras, aquí con nuestros pueblos. No. Jesús llega y su causa es la causa de Dios. Es el sueño de Dios para la pesadilla del mundo. ¿Mm? Jesús tiene una causa y es una causa anti-imperio y anti-patriarcado. Porque Jesús, para él, hay inclusividad y igualdad. ¿Mm? Entonces eso es el primer reto. Y tenemos tenemos que darnos cuenta de eso. No podemos omitir, no podemos lavar nuestras manos. Tenemos que estudiar todo eso. Tenemos que ver de qué se trata el imperio americano o el imperio chino de nuestro mundo, que es el imperio del dinero, de la ganancia, de quién puede más. Segundo, el imperio basado en el patriarcado, en la opresión de más de la mitad de la humanidad, la mujer y los niños. El imperio que se basea en la posesión, en la conquista y la posesión del otro. ¿Mm? Sobre todo los más humildes, los que no pueden, porque es un imperio basado en la fuerza, en el poder. ¿Mm? El reto del capitalismo depredador, donde lo que importa aquí es comprar y vender y es tener más y más y más y más. Y hacer todo lo posible para que yo tenga más. Y si tengo que explotarte, si tengo mismo que poner en riesgo tu salud mental, tu salud física, tu salud espiritual, tu salud emocional, ¿qué me importa? Lo que me importa es la ganancia y es tener más. ¿Mm? El capitalismo depredador, creador de víctimas en todo el mundo y destruyendo la creación. ¿Mm? El reto de la globalización. ¿Cómo hablar de Cristo hoy cuando me doy cuenta que hay otros hermanos y otras hermanas que hablan también de Cristo de otra manera? Los hermanos ortodoxos, los hermanos anglicanos, los hermanos y hermanas romanos y todo más. La globalización que nos acerca más unos a otros, que en unos minutos ya sé lo que está pasando en China, ya sé lo que está pasando en Europa, ¿no? ¿Cómo vivir Cristo en tiempos de globalización? La globalización de la cultura. En todo el mundo se bebe Coca-Cola. En todo el mundo se viste jeans. Interesante eso. En todo el mundo hay esta corrida para ver si puedo más y si puedo tener más. Y no me importa mucho con mi hermano, con los que están a mi lado. Y si puedo explotarlos, mejor, para mi propio provecho. Y lógicamente el reto de los más pobres, porque el imperio, como todos los imperios y en los tiempos de Jesús era lo mismo,
¿no? Los imperios siempre crean víctimas y los imperios dependen de las víctimas para su supervivencia y para su éxito, ¿no? Que son las, son las masas enormes de gente pobre, de gente que vive en la miseria. Aquí en nuestra América, en África, en India, Europa. Y esta gente está clamando, gritando por justicia. Y aquí, digamos, lo que Judith Butler nos habla, pregunta, ¿no? ¿Por qué es que ciertas vidas humanas son más valiosas que otras? ¿O cómo es que en el mundo en que vivimos hoy vemos que ciertas vidas, ciertos seres humanos, ciertas vidas humanas son más valiosas, tienen más importancia que otras vidas? ¿Y quién decide eso? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y cómo nos atrevemos? ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Y por qué no se aplican los derechos humanos a todos los seres humanos? ¿Y por qué se aplican solo a unos y no a otros? Wow. El reto de las grandes migraciones, ¿eh? Que las personas tienen que buscar cómo vivir una vida digna y tienen que salir de sus lugares, de sus pueblos, de sus ciudades, de sus países, en búsqueda de una vida más digna, una vida más humana. ¿Cómo vivimos Cristo, no enfrente de todo eso? El reto de la increencia o indiferencia. Hay mucha gente hoy que está optando para la espiritualidad, el mínimo, lo mínimo de una cierta espiritualidad y realmente ya no quiere saber nada de religión y de iglesias y no sé qué más. Pero que intenta vivir una cierta espiritualidad personal o entonces en grupos pequeños. Eso es un reto. Y hay gente, mucha gente que vive también un tipo de espiritualidad atea. No creo en nada, pero creo en pequeñas cosas para mi sobrevivencia, ¿no? El reto de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial. ¿Qué hacer con eso y cómo vivir Cristo, el Señor, no? También confrontando todo eso y aceptando eso, porque es un hecho, no podemos ignorar, es un hecho. El reto ecológico o de la ecología del planeta, del medio ambiente, el planeta que sufre y somos la causa de eso, nuestro estilo de vida o el estilo de vida de los más grandes, la economía, el capitalismo depredador que está destruyendo el planeta. ¿Cómo vivir Cristo el Señor conscientes de todo esto? Hermanos y hermanas, ya no nos podemos cerrar en nuestros templos. Por eso Jesús fue al templo. Jesús entró en el templo, miró por todos los lados y ya era tarde y se fue para Betania. Betania, los pequeños grupos caseros, ¿no? De las casas, las familias, los amigos, donde podemos hablar de los temas, podemos profundizar los temas, estudiar los temas, hablar los temas y intentar dar una respuesta a la medida de lo que podemos. Porque ya las respuestas ya no estaban en los templos, ya no estaban en los templos. Sobrino, el gran teólogo latinoamericano Sobrino. Donde hay víctimas, ahí debe estar la iglesia.
Y si no está ahí, entonces no está siguiendo Jesús el crucificado. No se olviden que Jesús murió por un motivo y no fue la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Jesús fuera fiel a su misión, la implantación del reino de Dios. Solo que los poderes del mundo, los poderes del imperio y del patriarcado, los poderes de la religión del templo no toleraron a Jesús, porque Jesús fue extremadamente peligroso para ellos. Era un profeta, venía con un otro sueño para el mundo, el sueño del Padre, una otra visión para el mundo, la utopía del reino de Dios. Y entonces lo crucificaron, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de las víctimas del imperio y intentó hacer algo por las víctimas del imperio, pacíficamente, con la única violencia, la violencia del amor. Si podemos hablar del amor como violencia para el imperio, sí. La violencia pasiva, digamos, ¿no? Del amor. ¿No? Y entonces el imperio dio la muerte a Jesús, asesinó a Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, qué implicación tiene todo eso para nosotros y nosotras y nosotros? Podemos ser cristianos y cristianas convencionales como cada uno y cada una viviendo su vidita, su vida a su manera, como puede. Voy a la iglesia, hago lo que puedo, voy a mis misas, soy presbítero, presbítera, doy mis misas como puedo, lo más rapidito posible, porque ya estoy cansado y cansada, porque también, sobre todo en nuestra iglesia, donde no hay salario. No hay salarios, ¿no? Porque por ser presbítero, presbítero, entonces, ¿no? Tengo mi empleo, tengo mi casa y todo más, ¿no? Pero espérate, eh, como cristianos y cristianas no podemos dar la espalda al mundo. Jesús dio la espalda al templo, no dio y al imperio, no dio la espalda al mundo. Escuchen bien, Jesús dio la espalda al templo y al imperio romano, no al mundo. Y sobre todo no a las víctimas del mundo, a las víctimas del templo y del imperio. No, si damos la espalda al mundo y sobre todo a las víctimas del imperio y del templo, estamos traicionando a Jesús. Podemos tener todas las misas del mundo cada domingo, cosas muy lindas y todo más, pero si no vivimos en este mundo a la manera de Jesús, y es solidarizándonos con las víctimas del imperio y del templo, a la manera de Jesús, estamos entonces traicionando nuestro propio bautismo, traicionando nuestro maestro que es Jesús. Esta es muy seria. ¿Eh? Como en el, su- te- en- como en el, como Jesús entró en el templo y vio que ya era muy tarde, porque Jesús notó que el templo traicionó la religiosidad del templo, traicionó el sueño del pueblo judío, que era la presencia de una nueva sociedad, como en los tiempos del rey David, sociedad basada, fundada en la justicia, ¿no? Jesús fue entonces para Betania, dejó el templo. Nosotros, y eso es muy duro, eso es muy duro, eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Nosotros somos llamados a seguir a Jesús, somos llamados a dejar el templo, porque ya es muy tarde. Y somos llamados a formar comunidades
como Betania, pequeños grupos de gente que se conoce, que se apoya, gente que está allá presente unos para otros, gente que no tiene miedo del mundo y que no tiene miedo también de vivir la vida de Cristo en nuestro mundo, con todos los retos que nos presenta el mundo de hoy. Entonces, seguimos a Jesús. ¿Qué Jesús? El Jesús de las primeras comunidades. No debemos olvidar que las primeras comunidades eran comunidades perseguidas por el Imperio Romano. Los primeros mártires, hombres y mujeres que derramaron su sangre porque seguían a Jesús. Entonces eran comunidades subversivas, revolucionarias, anti-imperio y anti-templo. Por eso que eran comunidades perseguidas. Saulo, que después se va a llamar Paulo, andaba matando a esa gente. Entonces, el Jesús que seguimos nosotros y nosotras y nosotros tiene que ser el Jesús de las primeras comunidades, no el Jesús del templo, no es el Jesús del templo, porque el templo está en alianza con el imperio. Y después de 2000 años no ha cambiado mucho. Después de 2000 años no ha cambiado mucho. Basta ver en qué situación estamos nosotros como humanidad. Entonces, al estilo de Jesús, hay que salir del templo, hay que dejar el templo y ir para Betania, comunidades caseras, de pequeños grupos, de amigas y amigos que se reúnen para la cena y allá hablan, discuten, estudian los retos, los verdaderos, los temas importantes, ¿no? Actuales, los temas importantes actuales. ¿Para que podamos llevar Jesús a todo eso? O entonces descubrir cómo Jesús ya está actuando en todo eso, porque Jesús está allá. Interesantísimo, ¿eh? Seguir Jesús hoy y aquí, pero más una vez, repito, un Jesús contextualizado. Y de nuestra parte, lo que nos resta es ser fieles a la realidad en que vivimos y lógicamente fieles desde la óptica o desde el mirar de las víctimas del imperio y del templo. Y de otra manera dicho, a la manera de Jesús. ¿Cómo me sitúo yo en todo eso? ¿Cómo soy yo miembro de una iglesia, de una comunidad betania o betánica, digamos, ¿no? No de templo, no de templo. El templo no va a cambiar nada. El templo no va a cambiar nada. Y si el templo cambia alguna cosa, cambia a gritos, porque ya no tiene otra opción. Porque ya no tiene otra opción. Porque la primera opción del templo es el imperio y el patriarcado. El templo no se importa con las víctimas. El templo solo quiere que las víctimas no griten mucho. Entonces vamos a asistir a las víctimas para que no griten muy fuerte la palabra justicia. El templo existe allá como capellán del imperio. ¿Mm? Y nosotros tenemos que salir de eso. Y eso es un duelo. Eso es un duelo. Y no son todos y todas que serán capaces. Porque realmente tenemos que ser libres de todo eso. Jesús fue una persona sumamente libre.
Tenemos que liberarnos de todo eso y ver a Jesús y la sociedad con otros ojos, los ojos de Jesús o los ojos de la utopía que nos ofrece Jesús, que es la visión del reino de Dios. Y esto no es para todos, porque no todos y todos son capaces de eso. Porque es muy difícil ser libre y ni todos y todas desean la libertad. Porque la libertad implica trabajo y implica responsabilidad. Y para mucha gente, mejor ser parte del rebaño y seguir el templo y, obedezco a las leyes lo más que puedo y no me vengas con mucha cosa. Es muy difícil ser libre y no es toda la gente que desea ser libre, ¿no? Entonces, seguir a Jesús aquí y ahora, desde la óptica, desde la visión, desde la mirada de las víctimas del templo y del imperio. ¿Cómo hacer eso? Importante que en nuestra iglesia episcopal no seamos gente que está repitiendo los mismos vicios, las mismas costumbres del templo, los mismos modelos, las mismas maneras de ser y las mismas maneras de pensar. ¿No? La identidad episcopal, si realmente queremos ser una iglesia alternativa, una iglesia nacida de nuevo, alternatus, de otro nacimiento, de otra manera, entonces tiene que ser a partir de las víctimas. Tiene que ser a partir de las víctimas. ¿Eh? Y lógicamente sabemos que somos católicos y sabemos que la catolicidad de nuestra iglesia está fundada en cuatro pilares. Las sagradas escrituras, lógicamente, los credos, lógicamente como sabemos, y también los sacramentos y el ministerio ordenado. Ahora, ¿cómo vemos todo eso? El problema no es que nosotros creemos en eso y somos caracterizados como católicos por eso. La cuestión es cómo vemos todo eso y cómo vivimos todo eso. A la manera romana no, a la manera ortodoxa no. Tiene que ser a nuestra manera, la manera episcopal en México, no en los Estados Unidos. En México, no en los Estados Unidos. En México, no en Inglaterra, no, en México. Con la dinámica de México. Contextualizar, contextualizar, contextualizar. ¿No? Y aquí llega. No interpretamos la Biblia de manera fundamentalista o literal. Yo de esta manera he dicho. No a la Biblia como manual de exclusión, demonización y condenación. La Biblia no es un martillo para martillar a la gente, la cabeza de la gente, o entonces para demonizar a la gente, excluir a la gente, condenar a la gente. No, no. Eso tiene que ser nuestra característica específica. Y aquí estamos hablando de las víctimas del templo, que en gran parte son las víctimas del imperio, porque el templo y el imperio están juntos. No a la Biblia como manual de exclusión, demonización y condenación. Hermanos y hermanos, estamos en la Semana Santa. ¿Cómo vamos a vivir la Semana Santa? ¿Incluyendo o excluyendo? Acercándonos de las víctimas del mundo, de las y los crucificados del imperio y del templo, o cerrados en nuestros templos con nuestros rituales,
y algo que tiene que ser hecho siguiendo el misal o el libro de oración común, y ni tampoco dándonos cuenta de la gente que tenemos enfrente de nosotros y nosotras. De una manera piadosa, o de una manera real y concreta. Y eso es difícil, no es fácil. Eso es difícil, eso es difícil. Somos una iglesia gobernada por sínodos y dirigida por obispos, no al clericalismo y a una iglesia de laicos espectadores, consumidores o pasivos. O incluimos todos y todas y todes, o entonces vamos todos para la iglesia romana, por favor, porque de allá, gran parte de nosotros venimos de allá. O incluimos todos y somos una iglesia diferente, o entonces regresamos a la iglesia romana. No al clericalismo y a una iglesia de laicos, espectadores, consumidores o pasivos. ¿Cómo vamos a vivir la Semana Santa? ¿Cómo vamos a incluir todos en lo que vamos a celebrar durante esta Semana Santa? No, no poniendo el libro de oración común aparte, no. Hay espacio allá para la acción, para el compromiso de todos y todas. ¿No? Somos una iglesia abierta a la presencia de Dios en las señales de los tiempos, no al tradicionalismo, al sectarismo o entonces a la arrogancia clerical, religiosa y a la exclusividad. Estar plenamente conscientes que el Espíritu de Dios está en todos los creyentes, en todos las y los bautizados. Escuchar, 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 acompañar, acompañar, acompañar. Somos una iglesia de comunidades pequeñas, intencionales, que pretenden ser señales del movimiento de Jesús, no a la iglesia de las masas, de gente anónima, que solo cuenta o que solo importa para obedecer y pagar. No, comunidades pequeñas. Conocer a la gente tanto cuanto posible y tanto cuanto la gente se da a conocer también, ¿no? Porque no hay que ser también agresivos ni nada de eso, ¿no? Conocer a los hermanos y a las hermanas respetuosamente, amorosamente, para apoyar, acompañar, apoyar. Respetamos la cultura y la religión de cada persona y cada pueblo, no al etnocentrismo, al racismo y al cristocentrismo. Somos una iglesia cristocéntrica, pero no implica que podamos ver Cristo en los hermanos y las hermanas de otras maneras. El principio crístico existe en hermanos y en hermanas, en la vida de hermanos y hermanas, en la vida de otras comunidades, de otras maneras que no es la nuestra. Lo que buscamos aquí es el principio crístico. ¿Mm? Porque nosotros somos más que una iglesia cristocéntrica, nosotros somos una iglesia neumocéntrica, más centrada en el Espíritu del Señor, más centrada en el Espíritu del Señor, que realmente está presente en todos los seres humanos. Siempre pensar una cosa, Dios llega primero, Dios llega primero. Y yo como seguidor de Jesús, mi misión es descubrir cómo es que Dios está presente en la vida de este hermano, de esta hermana, en la vida de estos hermanos y de estas hermanas, en vez de imponer mi idea de Cristo.
porque mi idea de Cristo es una idea limitada de Cristo. Somos una iglesia que se opone a la violencia espiritual, no a la violencia religiosa y o espiritual, de ninguna manera. Ahora, todo esto, a mi ver, todo esto nos lleva a vivir una Semana Santa con una humildad tremenda y una Semana Santa basada en el diálogo, la conversación, el acompañamiento, ¿eh? Con los hermanos y las hermanas. Eso es importantísimo. ¿Eh? De tal manera que nos sentimos parte de todos y todas y que estamos todos y todas, ¿no? Caminando juntos en eso. Entonces, delegar, para nosotros que somos clero, yo que soy obispo, delegar, delegar, delegar. Muchas veces mantener el silencio para que los hermanos y las hermanas puedan salir también con sus ideas o con su espiritualidad. Eso es extremadamente, extremadamente importante. Y centrarnos siempre en el sueño de Dios para la pasadía de este mundo. Entonces tenemos que estar bien, bien conscientes de la pasadía de este mundo. ¿En qué consiste la pesadilla de este mundo? Ya hablé de los retos. ¿Eh? De que, cómo sufren nuestros hermanos y nuestras hermanas, de qué sufren nuestros hermanos y nuestras hermanas, cómo estoy yo metido allá adentro con ellas y con ellos, y no aislado, y no fuera de la realidad de ellos y ellas, ¿no? Para que realmente mi Semana Santa sea realmente una Semana Santa llena de humildad. Y que yo salga de esta Semana Santa en domingo de Pascua, ¿no? Cargado con la utopía del reino de Dios, animado e entusiasmado con la esperanza de la utopía del reino de Dios. Entonces no es una Semana Santa fatalista, donde no hay salida, hay muerte, hay crucifixión y muerte, pero la salida es la resurrección gracias al Padre, ¿no? Eso es muy lindo, yo vi eso hace días y es muy lindo. Este es el tiempo de la historia dura y pura, de la pasión de Dios desbordada y de las realidades humanas. Es tiempo de muerte y vida, de salvación a manos llenas, de nosotros compartido, del todos o ninguno, y del silencio respetuoso y contemplativo. Tiempo de amor, tiempo de clamor, tiempo concentrado, tiempo no adulterado, tiempo para soberlo hasta la última gota, tiempo de nueva alianza y fidelidad por encima de lo que sabemos, queremos y podemos. Tiempo en el que Dios nos toma la delantera y nos ofrece la vida a manos llenas. Es el tiempo de todos los que han perdido, de los que han sufrido o mal vivido y de los que han amado sin medida. Es el tiempo de la memoria subversiva, de Dios haciendo justicia y dándonos vida, de Florentino Ulibarri. Yo pienso, por último, ¿no? Cada uno a su paso, no hay que ir con prisas, dejar Dios ser Dios en la vida de uno y en la vida de nuestras comunidades también. Cada una con las fuerzas que tiene y con la poca o mucha salud que tiene. Cada una y cada uno
dándose, ofreciéndose como puede, y no hay que forzar las cosas, pero hay que dejar fluir y incluir, acompañar siempre. Y yo regreso más una vez al inicio, al texto de Marcos, que es paradigmático para nosotros y nosotras. Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos los lados y como ya era tarde se fue para Betania con sus amigos y sus amigas, con los dos. Los 12 es el símbolo de la totalidad de todo el pueblo de Dios. Son las 12 columnas de Israel. Entonces, no piensen en que fueron solo 12 y dejó los otros atrás y las otras atrás. No, eso es una manera simbólica de decir, fue con todos y todas, ¿no? Con todos y todas que estaban con él, con el nuevo pueblo de Israel, con esta nueva comunidad. ¿Eh? ¿Y fueron para dónde? Para Betania. Betania, tierra del pan para los pobres y humildes, el pan que el imperio les roba, y tierra de los afligidos, de los oprimidos por el imperio. En el tiempo de Jesús, por el imperio romano y el templo, la religión legal, basada exclusivamente en la ley, en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y en nuestro tiempo, el imperio aquí que nosotros vivimos, imagínense ustedes ahora y todos estamos conscientes de eso, ¿no? El imperio de los Estados Unidos, el imperio, la Pax Americana. En otros tiempos era la Pax Romana, ahora es la Pax Americana. ¿Mm? Y el templo, la iglesia de la conquista, que realmente ya no está a dar grandes respuestas a la vida del mundo. Ya no está dando grandes respuestas, ¿no? Les deseo una feliz Semana Santa, una Semana Santa llena de espiritualidad, una Semana Santa llena de espiritualidad, una Semana Santa llena del amor de Dios, ¿no? Y vivamos esta Semana Santa con mucha humildad, nada de glorias, y dejando la gloria a Dios y solo a Dios. ¿Eh? Y también un domingo de Pascuas lleno de vida, lleno de celebración, lleno de luz, lleno de amor, una explosión de vida, una explosión de amor y sobre todo una explosión de esperanza. Siempre hay una luz. Siempre hay alguien que ama. Siempre hay alguien que nos acompaña. Es el hermano, la hermana, los hermanos y las hermanas, y allá con ellas y con ellos, Jesús el Señor. Son las 9:22. Felices Pascuas para todas y todos. No sé si hay comentarios, no sé si hay preguntas, no sé si hay alguien que desea también decir algo que nos ayude, que nos edifique, con mucho gusto. Voy a salir de aquí. Ah,